El mundo moderno no te pide que abandones tu fe. Es demasiado educado para eso. Lo que hace es más sutil y bastante más eficaz. No prohíbe nada, no persigue a nadie. Simplemente hace que ciertas cosas parezcan anticuadas, extremas o directamente ridículas. Y espera, con paciencia infinita, a que la siguiente generación ya no las recuerde. No es una conspiración. No hay nadie en una sala oscura decidiendo qué debe olvidar la Iglesia. Es algo más profundo que eso. Son dos sistemas de valores que son, en su núcleo, incompatibles. Y cuando dos sistemas incompatibles conviven en el mismo espacio, uno de los dos tiene que ceder. En los últimos 60 años, el catolicismo occidental ha cedido bastante. Las tradiciones que vas a ver en este video no desaparecieron porque fueran falsas o inútiles. Desaparecieron porque son incómodas para el mundo moderno, porque contradicen sus supuestos más profundos, porque el fiel que las practica en serio se convierte inevitablemente en alguien difícil de absorber por una cultura que tiene otros planes para su tiempo, su dinero y su atención. La tradición número 8 de esta lista afirma algo sobre los hijos que el Estado moderno lleva décadas intentando reemplazar por otro mensaje. La número 16 proclama una verdad sobre el trabajo que el capitalismo de consumo necesita que no creas. Y la número 3, la más sencilla de todas, basta por sí sola para poner en cuestión uno de los fundamentos de la cultura del bienestar. Estas son las 25 tradiciones de la fe de tus abuelos que el mundo moderno preferiría que no recordaras. Juzga tú por qué. El catecismo de la doctrina cristiana de San Pío X comenzaba con una pregunta y una respuesta que cada niño católico de la generación de tu abuela memorizaba antes de los 7 años. ¿Para qué fue creado el hombre? Para conocer a Dios, amarlo y servirle en esta vida, y después gozar de él en la otra. Esa respuesta contiene una afirmación que el mundo moderno lleva décadas desmontando sistemáticamente, que el sentido de tu vida no lo decides tú, que ya estaba ahí cuando llegaste, que la pregunta no es ¿quién quiero ser?, sino ¿para qué fui hecho? La cultura contemporánea ha construido toda su arquitectura de autoayuda, branding personal y desarrollo personal sobre la premisa opuesta, que el sentido es algo que cada individuo construye desde cero, que no hay ningún para qué previo, que tú eres el autor. Tu abuela no tenía crisis existencial, no porque fuera más simple que tú, sino porque sabía la respuesta a la pregunta más importante antes de que nadie le preguntara. El mundo moderno tiene una relación muy clara con el sufrimiento. Es un problema técnico que hay que resolver. Si duele, hay que anestesiarlo. Si es crónico, hay que medicarlo. Si es inevitable, hay que minimizarlo. El sufrimiento no tiene ningún valor en sí mismo. Es solo un error del sistema que los avances médicos irán corrigiendo progresivamente. La tradición católica dice algo radicalmente diferente. No dice que haya que buscar el sufrimiento, no glorifica el dolor por el dolor, pero sí afirma, con 2000 años de mártires, de contemplativos y de santos ordinarios como testigos, que el sufrimiento atravesado con fe hace algo que el sufrimiento anestesiado no puede hacer, lo transforma al que sufre y a los que lo rodean. Tu abuela murió sin morfina suficiente, quizá, sin las comodidades que hoy son estándar, pero murió sabiendo que lo que le estaba ocurriendo tenía un nombre, una tradición, un sentido, que no era el último capítulo, que era, de alguna manera, que la razón no alcanza a explicar del todo, una participación en algo más grande. El mundo moderno no puede ofrecerte eso. Solo puede prometerte que intentará que no duela,
La cultura terapéutica moderna ha sustituido el pecado por el trauma, ha sustituido la culpa por la herida, ha sustituido la confesión por el proceso de duelo, no porque sea maliciosa. En muchos casos ha aportado un lenguaje genuinamente útil para el sufrimiento psicológico, sino porque parte de una premisa diferente, que el ser humano no es responsable de sus actos de la manera profunda que la tradición moral católica siempre sostuvo. El pecado, en la tradición de tus abuelos, era una ofensa real a una persona real, no a una norma abstracta, no a un sistema de reglas sociales. A Dios, a alguien que te conoce y a quien tus actos le importan, esa diferencia lo cambia todo. Porque si has ofendido a alguien, la única respuesta lógica es pedir perdón. Si solo has cometido un error de procesamiento, la respuesta lógica es trabajarlo en terapia. Tu abuela se confesaba, no porque fuera ignorante de que la psicología existe, sino porque sabía, con una certeza que no necesitaba demostrar, que lo que sentía después de la confesión no era lo mismo que lo que siente alguien después de una sesión de terapia, aunque también haya cosas que la terapia ofrece y la confesión no. El mundo moderno necesita el domingo, no metafóricamente, literalmente. La economía del consumo necesita que el domingo sea un día como cualquier otro, o mejor, un día especialmente disponible para comprar, consumir, trabajar, producir. El domingo libre y sagrado es el enemigo estructural de una economía que no puede permitirse descansar. La tradición del domingo como día sagrado no es solo religiosa, es política en el sentido más profundo de la palabra. Es una declaración de que hay un tiempo que no está a la venta, que el ser humano tiene una dimensión que el mercado no puede colonizar. Tus abuelos no abrían el comercio en domingo, no hacían compras no urgentes, no trabajaban si podían evitarlo, no porque la ley se lo prohibiera, aunque a veces también, sino porque su día no le pertenecía al mercado. Hoy el domingo es el día más activo del comercio en muchas ciudades. Lo hemos cedido tan completamente que ya ni lo notamos. Y con el domingo cedimos algo más, la demostración práctica de que no somos solo consumidores. El mundo moderno tiene un único dogma sobre el cuerpo, que lo que te apetece es lo que debes hacer y que cualquier restricción impuesta desde fuera es una forma de opresión. La tradición católica dice lo contrario, que el cuerpo es tan importante que merece disciplina, que el ayuno, la abstinencia, la mortificación voluntaria no son desprecio del cuerpo, sino precisamente su educación, que quien no sabe decirle que no a su cuerpo en cosas pequeñas, difícilmente podrá decírselo cuando importe de verdad. Tu abuela ayunaba, no porque odiara comer, sino porque sabía que había algo más en ella que su hambre, y que eso que era más que su hambre necesitaba ser ejercitado del mismo modo en que los músculos necesitan resistencia para fortalecerse. El mercado moderno vende la libertad del cuerpo como su producto más rentable. La tradición de tus abuelos ofrecía algo mucho más difícil de vender, la libertad sobre el cuerpo. No es lo mismo. Antes de continuar, hay que precisar algo. Cuando decimos el mundo moderno, en este vídeo, no estamos hablando de una conspiración. No hay nadie que se reúna para planear cómo destruir la fe católica. Lo que llamamos mundo moderno es simplemente el conjunto de supuestos que una cultura acepta sin cuestionarlos. Los supuestos que no necesitan justificación porque están en el aire que se respira. Los que se expresan en la publicidad, en los programas de televisión, en los libros de texto, en las conversaciones de sobremesa. Y esos supuestos, el individualismo absoluto,
el consumo como fin en sí mismo, el presente como único horizonte relevante, el cuerpo como fuente de toda autoridad sobre uno mismo, son incompatibles en su raíz con las tradiciones que estamos viendo. No hace falta que nadie planee nada. Basta con que el fiel católico respire ese aire 20 años seguidos para que esas tradiciones le empiecen a parecer extrañas, luego arcaicas, luego irrelevantes, y un día se dé cuenta de que no las practica, que sus hijos no las conocen y que ya no sabe exactamente qué se perdió. Lo que se perdió es esto. Seguimos. La tradición católica tiene una doctrina muy clara sobre la educación que nunca ha gustado al Estado moderno, que la educación de los hijos es, en primer lugar y de manera irrenunciable, responsabilidad de los padres, no del Estado, no del sistema educativo, no de la cultura ambiente. Los padres en la tradición de tus abuelos no delegaban la formación religiosa y moral de sus hijos a la parroquia o al colegio. Esas instituciones ayudaban, pero la responsabilidad era del hogar. El padre que enseñaba el catecismo, la madre que enseñaba las oraciones, los dos que decidían qué entraba y qué no entraba en casa. El Estado moderno, de manera progresiva y generalmente bien intencionada, ha ido asumiendo funciones que la familia dejaba de ejercer. Y la familia, descargada de esas funciones, fue dejando de ejercerlas. Tu abuela sabía que su hijo era suyo para formarlo antes de ser del mundo. Ese orden ya casi no existe. Pocas palabras suenan peor en el vocabulario contemporáneo que la palabra obediencia. El mundo moderno la asocia automáticamente con sumisión, con falta de pensamiento crítico, con relaciones de poder abusivas. La tradición espiritual católica entiende la obediencia de manera radicalmente diferente, no como la suspensión del juicio propio, sino como su ejercicio más difícil, el reconocimiento de que no lo sé todo, de que hay sabiduría que me precede, de que hay una autoridad legítima a la que me someto, no porque me fuerce, sino porque elijo hacerlo. Los grandes santos, Ignacio de Loyola, Francisco de Asís, Teresa de Ávila, teorizaron y practicaron la obediencia como el acto de libertad más alto posible, porque ceder la propia voluntad cuando podrías no cederla es exactamente la demostración de que esa voluntad te pertenece. El mundo moderno no puede procesar esto. Su categoría central es la autonomía absoluta y la obediencia voluntaria la desmiente. La muerte ha desaparecido de la cultura moderna. No físicamente, sigue ocurriendo con puntualidad irreprochable, pero culturalmente ha sido apartada a los hospitales, a las funerarias, a los eufemismos. Ha fallecido. Ya no está con nosotros. Descansa en paz. Todo menos nombrar lo que ocurrió. Tus abuelos tenían una relación completamente distinta. La muerte era visible, ocurría en casa, los niños la veían desde pequeños y había una liturgia para ella, el velatorio, el novenario, las misas de difuntos, el luto durante un año, que daba a los vivos un marco para atravesarla. La ars moriendi, el arte de morir bien, era una categoría real en la espiritualidad de la Edad Media y de los siglos siguientes. Había libros sobre cómo prepararse para la muerte, sobre qué decir, sobre cómo despedirse, sobre qué pedir. La muerte de tu abuela, si fue una buena muerte, fue la culminación de décadas de preparación, no un acontecimiento que la pilló de sorpresa. El mundo moderno no tiene ars moriendi, tiene cuidados paliativos. No es lo mismo, aunque ambas cosas sean necesarias. El relativismo moral, la idea de que no hay verdades morales objetivas, sino solo opiniones culturales o individuales, es el supuesto más poderoso y más silencioso del mundo moderno.
tan asumido que expresarlo se ha vuelto innecesario. La tradición católica afirma lo contrario con una claridad que no ha variado en 2000 años. Hay verdades sobre el bien y el mal, sobre lo justo y lo injusto, sobre lo verdadero y lo falso, que no dependen de lo que piense la mayoría en ningún momento histórico. Esta afirmación es, por sí sola, profundamente subversiva en una cultura democrática que tiende a confundir la legitimidad política con la verdad moral. Los mártires, desde los primeros cristianos hasta los del siglo XX, en México, en España, en China, murieron exactamente por esto, porque había algo que el imperio o el Estado o la mayoría decía que era verdad y ellos sabían que era mentira y eligieron la verdad sobre la supervivencia. Tu abuela probablemente no fue mártir, pero vivía según la misma lógica. Había cosas que eran ciertas aunque nadie más las creyera. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, sobre todas, incluyendo el bienestar económico, el patrimonio familiar, la seguridad financiera. La tradición de tus abuelos tenía una relación con el dinero que el capitalismo de consumo necesita que abandones, que el dinero sirve para vivir y que vivir significa algo más que acumular, que hay un uso justo de la riqueza que incluye la limosna como obligación moral, no como generosidad opcional, que el lujo tiene límites, que ciertos sacrificios materiales son no solo posibles, sino necesarios para la salud del alma. No se trata de romantizar la pobreza. La Iglesia ha combatido la miseria con más hospitales, escuelas y organizaciones de asistencia que ninguna otra institución en la historia. Pero sí de recordar que hay una diferencia entre tener suficiente y necesitar siempre más, y que esa diferencia tiene consecuencias espirituales reales. Tu abuela daba una parte de lo que tenía, aunque no tuviera mucho, no como exceso, como deber, como reconocimiento de que lo que tenía no le pertenecía, solo a ella. Hay una pregunta que conviene hacer ahora, antes de seguir. ¿Qué ocurrió cuando estas tradiciones desaparecieron? No teóricamente, en la práctica, en los números. En España, el porcentaje de católicos que asistía a misa semanalmente era del 90% en 1960. Hoy es inferior al 12%. En México, pasó del 80% a menos del 30% en práctica real. En Argentina, Italia, Francia, el patrón se repite con variaciones. Nadie persiguió a los católicos en esos países. No hubo guerra religiosa. No hubo prohibición legal. Simplemente, las tradiciones que hacían que la fe fuera una forma de vida concreta, distinta, exigente y comunitaria, fueron desapareciendo, y con ellas la fe que esas tradiciones sostenían. La pregunta no es si el mundo moderno tiene la culpa. La pregunta es si hay alguna relación entre lo que se perdió y lo que se vació. Y si la respuesta es sí, si hay relación, entonces recuperar lo que se perdió no es nostalgismo, es estrategia de supervivencia. El mundo moderno tiene terror al silencio, lo llena de manera compulsiva, música en el ascensor, noticias en el baño, podcast mientras se camina, series mientras se come. El silencio ha sido colonizado tan completamente que muchas personas no pueden estar solas con sus propios pensamientos durante más de 2 minutos sin buscar algo que lo interrumpa. La tradición contemplativa católica entiende el silencio como el hábitat natural de la oración, no el silencio vacío, el silencio habitado, el silencio en el que algo puede ser escuchado precisamente porque el ruido se ha callado. Tu abuela tenía momentos de silencio real en su vida, momentos no negociables. La misa, que exigía silencio interior,
aunque hubiera sonidos externos, el rato de oración personal por la noche, la meditación antes de dormir, pequeñas islas de quietud en las que la vida interior podía respirar. Nosotros no tenemos esas islas, las hemos cedido a las pantallas y sin ellas la vida interior, si es que todavía existe, no tiene dónde vivir. En la doctrina social de la Iglesia, que tu abuela no habría sabido nombrar así, pero que practicaba dar al pobre, no es un acto de generosidad que te hace mejor persona, es un acto de justicia. Lo que tienes de más, en algún sentido, que la teología desarrolla con precisión, le pertenece al que no tiene suficiente. Esta afirmación es incómoda para el capitalismo, que convierte la caridad en voluntariado, en ONG, en deducción fiscal, cosas todas ellas útiles y necesarias, pero que separa la obligación moral del acto individual. Cuando das porque quieres, puedes también no dar. Cuando das porque debes, la ecuación cambia. Las cofradías de caridad, los pósitos de los pueblos, las ollas de los conventos, los hospitales fundados por religiosas, toda la red de asistencia que el mundo premoderno construyó, no nació de la filantropía. Nació de la convicción de que no dar cuando puedes dar es en alguna medida real robar. Tu abuela lo creía y actuaba en consecuencia, dentro de sus posibilidades. No esperaba que el Estado resolviera lo que ella podía hacer. Hay dos maneras de tener un santo. La primera, como decoración, como herencia cultural, como objeto bonito con historia. La segunda, como modelo, como alguien que vivió de una manera que tú intentas imitar, que te interpela personalmente, con quien sientes una relación real de conversación y de petición. Tu abuela tenía la segunda, tenía un santo, o varios, que eran suyos de una manera específica, que había elegido o que se habían hecho propios a lo largo de los años, a los que hablaba, por los que sentía algo parecido al afecto que se siente por alguien a quien conoces. El mundo moderno no puede procesar eso, o lo clasifica como superstición o lo convierte en producto. Lo que no puede hacer es tomarlo en serio como lo que es, la certeza de que personas reales que vivieron en la historia concreta alcanzaron algo a lo que tú también puedes aspirar, que la santidad no es un estadio mítico, es una posibilidad abierta, que tú podrías ser el siguiente si quisieras. El mundo moderno entiende el matrimonio como un contrato entre dos partes que puede ser revisado o disuelto cuando cualquiera de las partes considera que sus términos ya no se satisfacen. Es una visión coherente con su premisa de que el individuo es la unidad soberana y que ningún compromiso puede ser irrevocable. La tradición sacramental dice algo diferente, que en el momento del matrimonio ocurre algo que no puede deshacerse. No porque la ley no permita el divorcio, las legislaciones civiles pueden cambiar, sino porque la realidad del sacramento no obedece a ninguna legislación civil. Lo que esa indisolubilidad producía en la práctica no era solo que los matrimonios duraran, era que las crisis se atravesaban de manera distinta. Cuando no hay salida fácil, se buscan salidas difíciles. Y las salidas difíciles, la conversación dolorosa, el perdón que cuesta, el cambio que se resistía, a veces construyen algo que ningún matrimonio fácil puede construir. Tu abuela estuvo casada 50 años, quizá, no porque no tuviera conflictos, porque había algo que no estaba en discusión, y eso cambia completamente lo que significa una discusión. El mundo moderno tiene una relación peculiar con los ancianos. Los trata bien, en general, hay residencias, hay sistema de pensiones, hay cuidados, pero los trata como personas que deben ser atendidas, no como personas
de quienes debe aprenderse. La distinción es fundamental. En la tradición de tus abuelos, los mayores no eran una carga, eran la memoria viva. Eran los que sabían cómo se habían resuelto problemas que los jóvenes creían nuevos, los que habían visto morir a gente amada y sabían qué decirle a quien moría, los que habían pasado hambre real y sabían qué era suficiente y qué era exceso. Una cultura que descarta a sus ancianos como recursos obsoletos pierde algo que no puede recuperar de ninguna otra manera: la experiencia acumulada de lo que significa ser humano durante mucho tiempo. Tu abuela era joven una vez, y en esa juventud también creía que los viejos no entendían, pero llegó a los 80 con algo que no había tenido a los 20. Y la pregunta es si alguien se molestó en pedírselo. El cristianismo nació como contracultura. Los primeros creyentes no encajaban en el Imperio Romano. No rendían culto al emperador. No aceptaban el infanticidio. No participaban en los juegos del circo. No separaban a los esclavos de los libres en sus reuniones. Eran, en la práctica cotidiana, radicalmente distintos del mundo que los rodeaba. Esa diferencia les costó la vida durante 3 siglos. Y cuando dejó de costarles la vida, cuando el imperio se hizo cristiano, algunos de los que habían sobrevivido empezaron a preguntarse si la comodidad no era más peligrosa que la persecución. Lo que estamos describiendo en este video no es un catolicismo nostálgico que quiere volver a los años 50. Es el núcleo contracultural de la fe que ha estado ahí desde el principio, antes de los años 50, antes del Concilio, antes de la Reforma, antes de la Edad Media, y que sigue siendo igual de incompatible con cualquier cultura que ponga al individuo y al consumo en el centro. Tus abuelos eran contracultural sin saberlo. La pregunta es si tú quieres serlo sabiendo lo que implica. El mundo moderno mide el valor por la visibilidad. Lo que se comparte, lo que se muestra, lo que tiene likes, lo que aparece en una pantalla. La vida privada se ha convertido en la materia prima de la vida pública, y la vida interior, la que no se cuenta ni se fotografía, ha perdido su categoría de realidad. La tradición contemplativa católica sostenía exactamente lo contrario, que lo más importante de una persona ocurre en un espacio al que nadie más tiene acceso, que la relación con Dios, la lucha con los propios límites, el crecimiento en la fe y en la virtud son movimientos interiores que no necesitan testigos para ser reales. Santa Teresa de Ávila describió las moradas del castillo interior, 7 grados de profundidad en la relación con Dios, con la convicción de que cada persona tiene ese castillo dentro de sí, que la aventura más grande no está en el exterior. Tu abuela tenía una vida interior que nadie vio completamente, ni sus hijos, ni su marido, solo ella y Dios. Y eso no era pobreza, era la parte más rica de ella. Hay algo que la mente no puede hacer sola, que el cuerpo en movimiento puede hacer. La peregrinación lo sabe desde hace 3000 años. Ir a un lugar sagrado caminando durante días o semanas, con el cansancio real acumulándose en las piernas y los pies, produce un tipo de disposición interior que ningún libro ni ninguna conferencia puede provocar. El cuerpo, cuando está suficientemente fatigado, deja de interferir con el alma. Tus abuelos peregrinaban, no todos, no siempre, no lejos, pero había en su fe una relación con el movimiento físico como práctica espiritual que hoy casi ha desaparecido. Las romerías, las procesiones, las peregrinaciones regionales a los santuarios más cercanos. La industria del turismo espiritual ha intentado capturar eso. El Camino de Santiago es hoy uno de los destinos
turísticos más importantes de Europa. Pero el turismo espiritual y la peregrinación son cosas distintas. La diferencia está en si vas buscando experiencia o si vas buscando a alguien. De todas las tradiciones de este vídeo, esta quizá sea la más radicalmente contracultural. No porque sea la más difícil de practicar, aunque lo es, sino porque contradice el instinto más básico que el mundo moderno refuerza constantemente. Las redes sociales han construido toda su arquitectura de engagement sobre la base del conflicto. El enemigo, el adversario, el que dice algo que te indigna, genera más reacción que cualquier otra cosa. La cultura de la cancelación, de la indignación permanente, del esto no lo puedo dejar pasar, todo eso alimenta un mecanismo de odio en dosis pequeñas y cotidianas que se ha normalizado por completo. Rezar por los enemigos no es ingenuidad política, es la práctica más difícil de la espiritualidad cristiana y la que más transforma al que la practica. No porque cambie al enemigo, porque te cambia a ti. Tu abuela rezaba por personas que le habían hecho daño. Quizá no siempre, quizá no fácilmente, pero lo hacía, porque había alguien que se lo había pedido expresamente y porque sabía que guardar odio, incluso a quien te lo merece, pesa más que cualquier injusticia que te hayan hecho. Ora et labora, reza y trabaja. El lema benedictino del siglo VI no separaba las dos actividades, las ponía en la misma categoría. El trabajo bien hecho, con intención de servir, era una forma de oración. La oración bien rezada disponía para trabajar mejor. El mundo moderno tiene una relación con el trabajo manual que oscila entre el desprecio y la romantización turística. Desprecio cuando se trata de elegir una carrera. Nadie quiere hacer trabajo manual si puede evitarlo. Romantización cuando es una actividad de ocio de fin de semana para personas que tienen trabajos de oficina. En la tradición de tus abuelos, el trabajo manual no era ni despreciable ni romántico. Era simplemente el modo en que la mayor parte de los seres humanos se relacionaban con la materia y contribuían al bien común. Y tenía una dignidad que la tecnificación económica no le ha sustituido del todo. Tu abuela cocinaba, cosía, limpiaba, cuidaba. Y lo hacía ofreciéndolo, no como resignación, como elección. La diferencia entre los dos es todo. Antes de que existiera el estado de bienestar, los sistemas de pensiones, la seguridad social, los servicios sociales municipales, había una red que hacía lo que hoy hacen esas instituciones. Se llamaba parroquia. La parroquia sabía quién estaba enfermo, quién había enviudado, qué familia había perdido la cosecha, quién necesitaba que alguien le llevara comida, le ayudara con los hijos, le prestara dinero sin interés. Y esa red de conocimiento mutuo producía una respuesta que no era asistencia social, sino caridad fraternal, algo cualitativamente diferente, aunque a veces menos eficiente. El Estado moderno ha sustituido esa red con instituciones más eficaces en muchos sentidos. Pero la sustitución tiene un costo. La comunidad como tejido real de relaciones de cuidado mutuo ha desaparecido en gran medida, y lo que desaparece con ella no puede reemplazarse con ningún servicio público, por bien gestionado que esté. Una de las afirmaciones más extrañas para el mundo moderno y más centrales para la fe de tus abuelos, que los muertos no se han ido del todo, que siguen siendo parte de una comunidad que incluye a los vivos, que hay una comunicación real, aunque invisible, entre los que todavía estamos aquí y los que ya no. La comunión de los santos no es una metáfora piadosa, es un artículo del credo y tiene consecuencias prácticas.
Se puede pedir la intercesión de los muertos, se puede rezar por ellos, se puede sentir su presencia de maneras que no encajan en ningún marco materialista. El mundo moderno tiene dos categorías para los muertos: los que vivieron y los que recordamos. Nada más. La muerte es el final de la participación en la comunidad. Tu abuela hablaba con sus muertos, les pedía cosas, les agradecía, les prometía, no como patología, como lógica consecuencia de creer que la muerte no es el final, que la familia no termina cuando alguien se va. No os preocupéis por el mañana, cada día tiene bastante con su propio mal. Esta frase del Evangelio de Mateo es, en términos de salud mental contemporánea, una de las prescripciones más adelantadas a su tiempo que se han escrito. Toda la industria moderna del mindfulness y la gestión del estrés intenta producir, con técnicas sofisticadas, lo que esta frase enseñaba gratuitamente hace 2000 años. La diferencia es que la prescripción moderna lo intenta sin la providencia, sin la convicción de que hay alguien que tiene el mañana en sus manos, sin la fe de que lo que no controlas no está sin control. Tu abuela no tenía seguro médico privado, ni fondo de pensiones, ni las redes de seguridad que hoy damos por supuestas. Y sin embargo dormía, no porque fuera imprudente, sino porque había depositado su confianza en algo que no fallaba aunque el seguro fallara. El mundo moderno tiene una relación complicada con el sacrificio. Lo admira en abstracto, los héroes, los voluntarios, los que dan todo, pero en la vida ordinaria lo desaconseja activamente. Tienes que quererte a ti mismo primero. No puedes dar lo que no tienes. Ponte tu mascarilla antes de ponérsela a los demás. No hay nada malo en esos consejos, dentro de sus límites. El problema es cuando se convierten en la filosofía de vida completa, cuando el autocuidado deja de ser un medio y se convierte en el fin. La tradición de la fe de tus abuelos conocía perfectamente el sacrificio como categoría central de la vida buena. Conocía madres que se habían quedado sin dormir durante semanas cuidando a un hijo. Padres que habían renunciado a su propio proyecto para dar futuro al de sus hijos. Personas que habían dado lo que no podían permitirse dar porque alguien lo necesitaba más. Y no lo hacían como víctimas. Lo hacían como lo más parecido a la libertad que conocían. En el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles hay un personaje que da nombre a uno de los pecados más estudiados de la historia de la Iglesia. Simón el Mago vio que los apóstoles transmitían el Espíritu Santo con la imposición de manos y les ofreció dinero para que le enseñaran a hacer lo mismo. Pedro le respondió: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se adquiere con dinero». La simonía, el intento de comprar lo sagrado, ha sido considerada uno de los pecados más graves en toda la tradición de la Iglesia, no solo porque corrompe la institución, sino porque expresa una confusión fundamental, la de creer que todo tiene precio. El mundo moderno funciona sobre la premisa de que todo tiene precio. El mercado es el mecanismo que asigna valor a todas las cosas, y lo que no tiene precio, la gracia, la fe, la dignidad personal, el amor, tiende a ser tratado como si no fuera completamente real. Tu abuela sabía que acá hay cosas que no se compran y que precisamente por eso son lo más valioso que existe. Esta es la madre de todas las tradiciones incompatibles con el mundo moderno, la raíz de la que todas las demás crecen. Si esta vida es la única que hay, si no hay nada antes y nada después, entonces todo lo demás sigue una lógica diferente. El domingo puede venderse, porque el tiempo es solo tiempo.
El cuerpo puede usarse sin restricciones, porque es lo único real que tienes. El dinero vale todo lo que puede comprarse con él. Los muertos se van para siempre. El sufrimiento no redime nada porque no hay nada que redimir. La fe de tus abuelos empezaba por un lugar radicalmente diferente, que esta vida es importante, decisiva, irreemplazable, pero que no es toda la historia, que hay algo antes y algo después, que las decisiones que se toman aquí tienen un peso que va más allá de sus consecuencias visibles. Esa convicción que esta vida es seria precisamente porque no es la única, producía un tipo de persona que el mundo moderno raramente genera. Personas que podían sufrir sin desesperarse, que podían sacrificarse sin resentirse, que podían morir sin terror, que podían vivir sin necesitar que cada momento fuera placentero. Tu abuela vivía con el horizonte eterno en la periferia de la mirada, no obsesivamente, no de manera que le impidiera vivir el presente. Al contrario, precisamente porque sabía que esto no era todo, podía vivir esto completamente. Eso es lo que el mundo moderno espera que no recuerdes. No te estoy pidiendo que rechaces el mundo moderno. Vives en él. Yo también. Lo que te estoy pidiendo es que lo veas, que veas sus supuestos, que reconozcas en las tradiciones que acabas de ver no el pasado que se fue, sino la alternativa que sigue disponible, que la fe de tu abuela no era la fe de otra época, era la fe de alguien que eligió conscientemente o no vivir con un horizonte diferente al que el mundo le ofrecía. Y esa elección sigue abierta. Si hay algo en lo que has visto hoy que reconoces, que echas de menos o que descubres por primera vez, cuéntanoslo en los comentarios. Las conversaciones más interesantes que tenemos en este canal no empiezan aquí, empiezan en lo que vosotros traéis. Suscríbete, porque hay mucho más que rescatar.